como sé la vida que yo he vivido y les comprobé a mis compañeros ya cuando pasé por mi lugar de origen, que es aquí por el lado de Jucuarán, les comprobé el mal concepto que el batallón Atonal tenía de esa gente, al menos en un cantón, el Alambre, los Ojos de Agua. Allí tenían un mal concepto de esa gente, decían que le daban veneno a los soldados, y allí no era así. De hecho, pues aquí por este lado, por ese lugar, el Talpetate, allí sí envenenaron un soldado. Entonces, pero al menos les comprobé, y al menos para bien de la gente, porque yo tenía familia allí en esos cantones, de allí había salido yo, cantones conflictivos, allí. Entonces yo les dije, ya cuando yo llegué allí en mi primera operación, yo me cubrí, me bajé. En ese entonces no habían gorros navarones, no, que solo uno se acurrucaba la gorra así y no conocía, y conocimos a gentes conocidos allí, y yo les digo, y no ha visto a los terengos, le dije yo. Entonces, no, me dijo, pues fue bien sincero la persona. Ellos estaban trabajando allí, y me dijeron de que no, pero que había que tener cuidado, que ellos de presto asomaban allí, y en realidad tenían razón, Entonces, pues cuando bajé allí a ese cantón, el Alambre, pues yo me organicé una maniobra allí, para entrarle al cantón, para yo entrar a ponerme adelante. Como yo lo conocí allí, preparé una tipo emboscada, bajé y me metí a un callejón y fui a poner 3 puntos adelante, 3 veredas para donde ellos se mantenían en el cantón, el Alambre, y salían para los Ojos de Agua y salían para allá, para el lado de los campamentos. ¿Qué Entonces, es lo que fue a poner ustedes? Puse como emboscada, emboscada, logré cubrir esos 2 puntos, al menos donde yo sabía por dónde se corrían, Entonces, pero no lo salió nada, porque otra compañía había dormido allí en ese cantón, el Alambre, y nosotros íbamos con el mero comandante de la Tonal. Entonces, así es de que ellos tenían que haber dormido en el cantón El Níspero, pero porque en el Níspero ya era más peligroso, por eso ellos quizás mejor decidieron quedarse allí en el cantón El Alambre, pero punto que no les tocaba a ellos. Entonces, y como el comandante pues era bien rígido, pues entonces preguntamos allí que por qué no había nada, que yo estaba más de que seguro que allí iba a caer algo, pero no fue así. Entonces, ¿a dónde preguntamos? No, y anoche, hoy en la mañana se acaban de ir, dijeron, los soldados dijeron, entonces estaban en el cerro del Níspero, para el cerro se habían subido. Entonces, ahí se lo llevó al teniente, que no se esperaba lo que le iba a tocar, mínimo lo arrestaron sus 30 días. Entonces, y bueno, pasó eso, pasamos ahí. Entonces tenían ese mal concepto. Esa vez habíamos entrado por San Agustín. Entonces San Agustín y a la Miramar, y de la Miramar a un lugar que le decían el Ojesal, de allí la Quesera, y los habíamos desplazado ahí para ese Corozal. Entonces, y tipo 6 de la tarde, allí fue que un camarada pateó la mina, y así es que un radiooperador pateó la mina, y el que iba detrás de él, ese se fue. Ya estaba oscureciendo, como allí en montaña, entonces ya estaba oscureciendo, entonces y ya no los quedó suficiente tiempo para maniobrar ni nada, ni el helicóptero no podía entrar, los costó para bajar el helicóptero para evacuar al camarada. Entonces, pero lo logramos. ¿Pero cómo? ¿En ese momento se lo echaron, lo bajaron? En ese momento lo auxiliamos y lo llevamos para rebuscarlo, para hacer un pro, para evacuarlo, porque ya uno herido pues ya se convertía ya en un atraso para el movimiento de los demás. Entonces a mí solo me cayeron unas pequeñas esquirlitas, pero y de los ojos yo pues el humo, entonces solo rojo, así, pero me lavaba la cara así, y así dormí en el puesto de mando, ahí ya no dormí en la fila, ya entonces yo andaba unas 60, y ese era mi problema, porque esa volada no se la confiaban a cualquiera por las maniobras. Yo ya había pasado. ¿Y la 60 andaba cañón,
¿Andaba cañón largo o andaba cañón corto No. para su facilidad usted? ¿Cómo era No, andaba un cañón normal, el que traen original ella, va. Sí, porque hay uno extra que le ponen el bifo. Ajá, no solo andaba el normal y solo las patas que se le estiraban, ellas se le ponían a escoger y estirar, va. Entonces ya había sacado un cursillo y andaba esa arma, yo ya más en lleno. Entonces y en ese entonces hubo esa baja allí, ya fue la primera baja de que yo vi de allí, pero bueno, lo logramos evacuar y ya los quedamos allí en la noche los llegaron a atacar. Tipo 2 de la mañana los llegaron a tirar o no. Solo esa hora como que buscaban. Sí, solo esa hora buscaban. Entonces logramos sobrevivir, que no pasó nada, va. Entonces ya donde haga que amaneciera, porque ya al amanecer era diferente. Entonces y bueno, pasamos eso en la mera zona roja, en el Corozal. De allí pues, esa experiencia pues, de allí yo tuve mala suerte porque cambiaron al comandante patrulla primero y los pasaron a otro que le decían Venado, que él es del Chalate, ese, le decían Venado, y él era bolo. Le gustaba mucho el jarabe, va, entonces a tantito asomar la cara a un cantón, él le rebuscaba por conseguir chicha o lo que fuera y... Me imagino que en la Caramañola no daba agua. Sí, de hecho que una vez nos pusimos una allá por Santa Anita con chicha, de esa chicha buena, entonces, pues bueno, sufríamos porque lo había agarrado de pila el teniente, va. Cuénteme cuando lo cacharon, que estaba chupando. Uy, lo hallaban y siempre lo arrestaban, va, pero siempre le daban licencia, pero lo habían agarrado de pila a modo de que él se fuera, va, pero era bueno él, cuando se echaba su purito, pues... Era bueno para darle pie. Sí, era bueno, de eso no vamos a decir, va, porque era bueno, pero ese era el único problema de él, que le gustaba el jarabe, pero por eso los hacía sufrir a nosotros, porque solo campo travieso los tiraban. Tal vez si los demás iban por alguna orilla de una finca, allí donde iban, que no iban rompiendo brecha, va, entonces nosotros íbamos rompiendo brecha a campo travieso por una finca. ¿Por la culpa de él? Por la culpa de él sufríamos nosotros. Y eso es esa, y sufrimos bastante. Otra vez que sí vimos tuvimos la vida en un hilo de las noches más duras que tuvimos, fue aquí en el Cerro del Tigre. En el lo he oído mencionar bastantes veces. Sí, en el 89, en agosto del 89. Le habíamos metido una operación, los habían metido a la operación en Jucuarán y le había caído todo el batallón al Jucuarán. Sí, todo por todos lados, rodeado, y tiraron los recondos al centro, pero no hubo nada, solo nosotros que los embarcamos en un lanchón LD de la Marina, aquí por Puerto del Triunfo, y los fueron a dejar a Arcos del Espino. De allí caminamos para la zona, pues el Salamar fue el único contacto que tuvo allí la cuarta compañía, y un medio contacto, y quitó 3 fusiles allí, va. Entonces, y fue el único. Nosotros llegamos a por Carrizal, así, y solo 8 días estuvimos, y toda la guerrilla se trasladó para la Cerro del Tigre. Entonces, la información que tuvimos, entonces los desplazamos. Fueron a traer en los camiones aquí por el tránsito, y los trajeron y los botaron en Santa Elena. De allí los dieron para arriba, entonces llegamos a la hacienda San Cristóbal, le dicen allí. Entonces, y como siempre, va el subsargento Venado, como era marca, era Susa, como era marca, siempre le decían, bueno, Venado, le dijo, anda ponete una emboscada a unos 400 metros, le dijo, y fuimos allí por la finca y vieron la carta y marcaba allí por la finca El Carmen. Entonces los desplazamos a eso como de las 5 de la tarde, los desplazamos, ya habíamos caminado y llegamos a una casita allí que había a la orilla de la finca, y estaba un señor desfinicando un manojo de frijoles. Entonces ya le hicimos, dijimos nosotros, vamos a comer frijoles nuevos aquí, y llenando las camarañadas de agua, va, de un tanque allí, va, porque allí solo agua de tanque había. Entonces
agua que recogen, así. Entonces, y le preguntamos al Señor, va, entonces, Señor, le decimos nosotros, ¿cómo está la situación aquí? Entonces viene el Señor y ya habíamos encargado unas tortillas allí, va, y contento que y ya tenía el chinto de tortillas que estaba echando, ya lo hicimos. Entonces, y yo le digo al Señor, a mí me gustaba ser curioso así, tranquilo, va, preguntarle a la gente, va, mire cómo está la cosa por aquí, va. Entonces para saber, va, a veces alguien no preguntaba y a veces preguntar así, eso le servía a uno. Entonces, porque había gente sincera de que le decía la verdad a uno, pero así había gente que no era sincera. Entonces, pero ese señor fue bien sincero y dijo, y vienen bastantes ustedes, dijo. Entonces, sí, le dijimos nosotros venimos 1500. Entonces, talito traemos arropado el Cerro del Tigre, le dije yo, va. Entonces, ¿y eso, señor, por qué? Me dijo, pues sí, entonces sí, me dijo. Entonces, ¿por qué? Es que la semana pasada me dijo, de ahí me dijo, levantaron a una compañía del Arce y la fueron a dejar hasta el Pacayal, me dijo. Le pegaron una seguida y tuvieron varios muertos, me dijo, y heridos, me dijo. Entonces, gran empujón, entonces me comenzó a palpitar el corazón, va, cuando el Señor me dijo eso. Entonces, puchica, dije yo, entonces esto está serio aquí. Entonces y me acerqué, no disimulé para que el Señor y la señora y los hijos me echaran de ver, y yo me acerqué a mi sargento, le dije yo, Utualito, no esperemos que lo agarremos lo que tenemos, lo de tortilla, y desplacémoslos ahorita, ya de aquí, le dije yo. Entonces, ¿por qué me dijo? Entonces, el Señor me acaba de decir, le dije yo, de que de aquí le sacaron a una compañía del Arce y le dieron para allá, me dijo, para hasta el Cerro del Pacayal, y tuvieron varias bajas, le dije. Entonces me dijo, comenzamos a llenar a todos, los prevenimos de agua. Entonces y dijo, entonces, ¿cómo está la situación aquí? Le dice ya el sargento, le dice, ¿cómo está la situación aquí? No, si aquí está duro esto. Entonces y miraba que le decía que miraba, el Señor los dijo que ya posiblemente a nosotros ya los habían contado. Entonces y pasamos, ya habíamos pasado un pedazo de desponjo, le dije, donde está bien descombrado, que habían hecho frijolar allí. Entonces y ya los habían contado, eso ya los habían contado a nosotros, entonces, de que solo 12 gatos éramos. Entonces, con seguramente que ya los habían contado, porque ellos tenían toda la visibilidad de la elevación. Entonces los reunimos, los bajamos a una media vaguadita y los reunimos entonces y los dijo el sargento, los dijo, vaya, dijo, aquí, dijo, los van a comer vivos, dijo, pero aquí vamos a usar una táctica de las noches más duras que tuve en mi vida, en 3 años que tuve en el batallón Atonal, de esas noches fue la más conflictiva, digamos. Entonces, seguimos avanzando y dijimos, subimos a un bordito por la parte bien que los echaron de ver cuántos eran, y llegamos a un grupito de palos allí, que allí los íbamos a quedar, pero esa era táctica de nosotros, que nosotros a donde anochecíamos no los quedábamos allí, siempre en el día habíamos explorado algún otro lugar para moverlos en la noche, Entonces esas tácticas lo funcionaron a nosotros. Entonces esa noche los quedamos allí, anocheciendo, ya como allí es bien oscuro, allí en Las Marillas, allí en el Cerro del Tigre, a donde oscureció ya tipo 7 de la noche, los bajamos lo más quedito que pudimos, los movimos y los bajamos para una vaguada donde supuestamente pasaba la calle, pero en ese entonces era una vereda. Entonces allí los quedamos los 12 en una marta de huerta. Todos los que humaban monte, allí ese día no humaron.
Ese día no humaron porque sí, apagaron el radio chillaba medio y entonces ordenó el comandante de patrulla apagar ese radio. Entonces, así es de que apagó el radio y ahí los quedamos espalda con espalda alrededor de la mata de Huerta, va. Entonces, ahí los quedamos, queditos, y la orden que teníamos, va. Si ya vienen a montarse aquí encima de nosotros, entonces le vamos a dar con todo, va. La orden de salida, la orden del escape y fuga, le decían va a ser aquí para abajo y sálvese quien puede. Había dicho ya, esas eran las palabras que teníamos ya, sálvese quien pueda. Entonces así es que ya estábamos sabidos, así es de que como a las 9 de la noche se habían ido con tope chivo, como dicen, va, al puesto donde habían visto que los habíamos quedado. Así es de que solo sonaban los granadazos, los catapulcazos sonaban allí y hasta con ametralladora le cayeron allí, así es de que se les fueron ellos y como nadie les respondió, pues dijeron los acabamos quizás, va. Pero también a ellos les ha de haber causado sorpresa porque nadie les disparó, porque alguien les tenía que haber disparado, pues, y no hubo ni un disparo de nosotros, y ellos quizás llegaron al puesto donde estábamos y no hallaron nada, ni nada de huella. Ya de allí, en ese momento, me imagino yo que ellos han de haber tenido que ponerse a pensar a saber qué se hicieron o por dónde los pueden caer, pues.